el origen del mal. Una de las cosas en las que la mayor parte de la humanidad está de acuerdo es que el ser humano actúa contradictoriamente. El ser humano puede manifestar una bondad increíble y lo vemos cuando hay temblores. Todo mundo se arriesga a meterse bajo de las piedras y todos ahí estamos trabajando a las 5 de la mañana. Yo en el 85 estuve ayudando a sacar también muertitos y gentes vivas y vemos cómo nos unimos todos cuando hay una desgracia, y estos mismos seres humanos que nos unimos para poder ayudar a otras personas, también somos capaces de patear a las mismas personas, de destripar a las mismas personas, de calumniar a otros seres humanos y de las aberraciones y las maldades y las crueldades más abominables que nadie se pueda imaginar. ¿Qué contradicción de naturaleza existe en el ser humano? Dado que, repito, todos estamos de acuerdo en que hay un mal en el ser humano, el cual se vislumbra desde el nacimiento, entramos al mundo llorando. Lo primero que un ser humano exclama cuando llega al mundo no es ¡ah, buenos días!, sino ¡ah! Y le dan su nalgada al niño y lo primero que hace es abrir su boca y exclamar dolor, porque el llanto siempre viene del dolor. Entramos al mundo llorando. Pasamos nuestra vida llorando y abandonamos este mundo llorando. Una criatura de 1 o 2 años no le enseñas a portarse mal. Le enseñamos a los niños siempre a portarse bien. ¿Por qué? Porque la maldad es natural en los seres humanos. Los niños desde pequeños mienten, escupen, hacen rabietas, son caprichosos. Entre el 1 año y 3 años son los más grandes dictadores de un hogar, los más grandes totalitarios de un hogar. Y vemos cómo tiene una voluntad tan férrea en la que comienza la Biblia a decirnos: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas la vara separará o le quitará la necedad al niño. Entonces, esta maldad con la cual el ser humano ha nacido y que ha llevado al ser humano al borde de una tercera guerra mundial, que es donde la Biblia nos dice que nos encontramos en el siglo XXI, y no necesito decírselos que la Biblia lo dice, simplemente podemos ver que en el Medio Oriente no hay solución, que los problemas en Irak van a ser indisolubles también, que los problemas en Europa también continuar la guerra y la conquista, quién gobernará, si Francia o Alemania o Italia o Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero esta guerra entre las naciones, estos tratados diplomáticos quebrantados continuamente, esta contradicción del ser humano es la que diferentes personajes en la historia han bautizado con diferentes términos. Por ejemplo, Carlos Marx atribuyó el problema humano a la lucha de clases. De acuerdo a la perspectiva y filosofía de este hombre judío, dijo que era judío Carlos Marx, que el problema era la lucha de clases. Sigmund Freud, otro judío, atribuyó el problema humano al medio ambiente y a la sexualidad infantil. Otro gran dramaturgo inglés, William Shakespeare, escribió que el problema humano se llamaba el defecto trágico. Y así cada persona, dramaturgos, escritores, filólogos, filósofos, arqueólogos, antropólogos, han tratado de darles nombres a los problemas humanos. Pero la Biblia es el único libro que nos traza el origen de esta maldad. Y la Biblia le llama pecado. Pecado, el cual es una maldición, escucha, espiritual, con la cual todos los seres humanos nacimos. Ahora, esto es maravilloso explicarlo y lo puedo explicar más claramente y más entendible en el siglo XXI, porque desde 1860, un monje austriaco llamado Gregorio Mendel hizo experimentos, estaba en un convento con chícharos, y comenzó a descubrir a través de sus experimentos que había una transmisión genérica o una transmisión hereditaria de chícharos verdes con verdes, mezclando chícharos verdes con otro color y demostrando que existe algo. Él no sabía, no se conocían los genes, no se conocían los cromosomas, mucho menos el ADN, que hace menos de 50 años fue descubierto. No se conocía lo que es la genética de los últimos 30 años a nuestros días.
Entonces, este hombre, Mendel, trató de demostrar esta transmisión hereditaria sin saber qué es lo que hacía que se transmitieran o a través de dónde venía en la sangre o en las venas o en nada, pero lo tiraron a loco. Porque en esa época también, después de 1860, por los 70, un hombre llamado Carlos Darwin comenzó a postular su famosa teoría de la selección natural o la teoría de la evolución. Entonces comenzaron a hacer a un lado a Mendel hasta que llegó otro hombre científico llamado Louis Pasteur. Y este gran científico ya del siglo XX demostró claramente lo que Mendel había descubierto 60, 70 años antes. Y como era científico, lo aceptaron a un premio Nobel, le dieron a Louis Pasteur. Louis Pasteur era un hombre dedicado y consagrado al estudio de las Sagradas Escrituras. Él era un hombre cristiano, creía en Dios, creía en la creación y negó radicalmente la teoría de la evolución. Entonces comenzó la gente a entender después, ya en los 50, ya en los 80 vienen las clonaciones, ya la genética llega a un momento tremendo, culminante, donde se están descifrando los genes de los seres humanos, lo que se llama el proyecto del genoma humano, con el cual terminó el siglo XX. Muy bien, la genética actualmente nos demuestra lo siguiente, que los seres humanos en nuestros genes podemos traer el color de ojos de mi abuela, la estatura de mi abuelo, la mancha o el lunar de tu tatarabuela, increíbles cosas que van dentro de un programa, de un software, que se encuentran dentro de los genes. Y esta información fue transmitida desde mis antepasados. Bueno, ya no es sorpresa saber que las características hereditarias físicas son transmitidas por herencia, pero también la genética descubrió que también eran transmisibles las características emocionales. Por ejemplo, el alcoholismo, el enojo, le dicen, tiene el carácter de su abuela, berrinchudo como su papá, iracundo como su mamá, inmoral como lo fue su madre o como su padre, etcétera, etcétera. Pero está demostrado también que hay características que se transmiten, y aun cuando hemos recibido transmisión hereditaria de características físicas y emocionales, seguimos siendo responsables. Entonces, si tu mamá fue la prostituta de la colonia Santa Julia y tu papá era secuestrador y borracho, parrandero y jugador, y tú dices que tú heredaste eso y que por eso tienes esa tendencia, el hecho que tengas la tendencia a hacer algo no significa que lo debas hacer. Porque tú puedes escoger seguir los pasos de tu madre y de tu padre o ponerle un alto a las maldiciones que heredamos y cambiar tu vida para tú y yo ya no heredarle lo mismo a nuestros hijos. Ahora, así como nosotros hemos recibido herencia física y emocional, la Biblia es el único libro, amados santos, damas y caballeros que nos visitan, la Biblia es el único libro que nos enseña que hemos recibido también una herencia espiritual. Porque la Biblia es el único libro que nos dice qué somos. Apúntenlo los que lo quieran guardar. Somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Repito, dite a ti mismo, soy un espíritu. Tengo un alma y vivo dentro de un envase, dentro de una botella, dentro de una casa temporal, dentro de un tabernáculo, como tú lo quieras llamar, que se le llama cuerpo o soma en el griego. El ser humano, cuando fue creado originalmente por Dios, vamos al libro del Génesis, capítulo 2. Cuando fue creado originalmente por Dios, Dios le otorga a Adán y a Eva el poder o la capacidad o la habilidad de escoger, y se conoce como el libre albedrío, se conoce como la libertad. Dice Génesis 2, versículos 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el momento en que Dios le dice a Adán, quiero marcarte un límite, voy a delinear una frontera, quiero que sepas que no eres Dios, ni serás Dios, ni tampoco vienes de dioses. Mi imagen y semejanza no significa que seamos dioses. Quiero decirte que eres una criatura creada y eres libre, y en el momento en que Dios le concede o le otorga al ser humano o a la criatura el poder o la habilidad de escoger, en ese momento conllevaba la libertad que tenemos en poder determinar si podíamos escoger el bien o el mal. Entonces, Dios no es el origen del mal. El hecho que Dios haya permitido la posibilidad de que el mal entrara no lo hace a Él el autor del mal. El mal es el abuso de la libertad que Dios nos dio. Apúntalo. El mal es el abuso de la libertad que Dios nos dio. El gobierno de México nos entrega una licencia para conducir. Y cuando yo conduzco en la calle, hay personas que de una forma irresponsable manejan sus vehículos. Y el daño que ocasionan al chocar por la irresponsabilidad en la forma en la que manejan, no puede ser echada la culpa al gobierno que le dio la licencia. ¿Verdad? Porque el gobierno nos da la licencia, pero conlleva la licencia el peligro y el potencial de usarla responsable o irresponsablemente. De la misma forma, Dios nos dio la licencia de vivir libres. Pero el hecho de que muchos seres humanos hayan abusado de esta libertad y hayan convertido la libertad en libertinaje, no hace a Dios ser el autor del mal. Otro pensamiento que les quiero compartir es: el hombre es el autor y el actor del mal. Somos los autores y los actores del mal. Dios es el autor de la santidad. Él no es el autor de la maldad. Pero Dios es el que actúa en nosotros y produce en nosotros la santidad para que nos convirtamos nosotros en actores de la santidad. Esto ya tendría que ver con la doctrina, ¿verdad?, de la predestinación y la responsabilidad humana. Bueno, ahora entonces esto algo sucedió. Vayamos a Génesis 3:15. El hombre, ya lo sabemos todos, no permaneció en esta libertad, abusó de la libertad, teniendo la libertad de comer de todos los frutos del huerto, comió de aquel que estaba prohibido. Adán y Eva escogieron libremente rebelarse contra Dios. Y cuando Dios pronuncia una maldición contra este acto de desobediencia, porque de acuerdo a Romanos 5 fue un acto de desobediencia, vean ustedes en Génesis 3:15, yo considero el versículo más profundo del libro del Génesis. Y tal vez podría ser de muchas partes también de la Biblia. Le dice Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a poner aquí a Eva y vamos a poner aquí a Satanás. Síganme con mucho cuidado. Dios está exclamando: yo, no el diablo, yo voy a poner entre ustedes dos enemistad. La palabra enemistad, apúntala, es la palabra hebrea Eva, con B grande, Eva, que significa lucha continua que corre dentro del corazón. O se puede calificar también como contienda. Tú puedes enojarte con una persona y a la hora hacerte amigo con él. Eso no es una enemistad. Enemistad es algo que dura. Por ejemplo, si tienes 5 años, 10 años que no le hablas a tu cuñado o a tu cuñada, es enemistad. O tienes 15 años que no le hablas a tu papá porque te enojaste, eso es enemistad. Es algo que es duradero y que dura mucho tiempo. Entonces Dios pone una lucha entre la mujer y Satanás. Con cuidado. Entre la simiente de Eva y entre la simiente de Satanás.
Apunten por favor la palabra simiente en el hebreo, porque si no definimos términos, no podemos explicar la Biblia. La palabra simiente es la palabra hebrea sera, con Z, que significa esperma, semen, semilla, linaje o descendencia. De estas tres formas se traduce la palabra sera. Semen se traduce en Levítico 15:16, descendencia en Levítico 18:21, acostarse o semen en Levítico 19:20, alianza también se traduce en Daniel 2:43. En fin, tiene varios significados. El principal y el central es semilla, semen, esperma. Vamos con cuidado. Una vez que sabemos qué es esto, ¿cómo es posible que Dios le haya dicho a la mujer que la semilla de la mujer, y está hablando de la semilla de Satanás? Sabemos ahora genéticamente que la mujer no es la portadora de la semilla, del semen o del esperma, es el varón. ¿No es verdad? Y es interesantísimo que todos sabemos que Eva fue la que pecó primero, ¿no es verdad? Ustedes las mujeres. Pero es interesantísimo que en el Nuevo Testamento no se mencione esto, sino que se diga que Romanos 5:12, que el pecado entró por el hombre. ¿Verdad? Así como el pecado entró por un hombre y por el hombre la muerte, así la muerte pasó. Esta palabra pasó es una palabra científica, es una palabra dentro de la genética. Así la muerte fue transferida, fue heredada, ¿verdad?, a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y esto fue escrito hace 2000 años cuando ni Gregorio Mendel sabía los principios de la genética. Lo vas a entender el 2004. Vamos otra vez. ¿Cómo es posible que Dios le diga a la mujer que su semilla cuando la mujer no tiene semilla? ¿Qué estaba Dios diciéndole a Eva? Esta es la primera profecía del nacimiento sobrenatural del Mesías. ¿Por qué? Porque más adelante en Isaías 7:14, siglos después, el profeta vuelve a repetir lo mismo y dice: he aquí la virgen concebirá. Isaías 7:14. Espérame tantito, Isaías, estás loco de remate. Si es virgen, ¿cómo se va a embarazar? Entonces ya no es virgen, ¿verdad? Pero Isaías está otra vez corroborando y confirmando que otra vez sería la entrada del Mesías al mundo sobrenaturalmente. Y cuando la Virgen María tiene la aparición del ángel, ella era una doncella. La palabra virgen en hebreo es alma, con H al final, alma. Y es una muchacha entre 14 y 16 años. Se les llamaban también doncellas. Entonces la Virgen María se embaraza cuando tiene 16 años o 15 años aproximadamente. José, en la época judía, ¿verdad?, el hombre era mucho más, 10, 15, 20 años más grande que la mujer. Entonces, cuando el ángel se le aparece a María, le dice el ángel a María: mujer, lo que vas a concebir, la fertilización que tendrás en tu matriz, la fecundación que tendrás de tu óvulo, no va a ser de José. Por eso ella se asustó y le dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto si yo no he conocido a José? Estaban comprometidos. Y además, en aquella época, una mujer embarazada, sin estar casada, la mataban a pedradas. Entonces, cuando el ángel le dice a María: vas a ser madre, María tenía que ser un vaso, tenía que ser una muchachita tan santa, tan piadosa, tan consagrada, que pudiera decir: oh Dios, hágase conmigo tu voluntad. En otras palabras, me arriesgo a la vergüenza, a la humillación que voy a sufrir y al quebrantamiento y la persecución y las calumnias de la colonia donde yo vivo, con tal de que se haga tu voluntad. Ese fue el precio que pagó la Virgen María, la madre del Señor Jesús. Entonces, ¿quién pone la semilla en el vientre de María? ¿El esperma o el semen? Lo pone el Espíritu Santo.
El Espíritu te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, no de José. Hijo del Dios Altísimo. Transcurrieron muchos años y pues la iglesia enseñó, ¿verdad? Tanto la católica como todas las iglesias, la evangélica, la griega ortodoxa, las iglesias cristianas que tienen su origen en la Biblia, comenzaron a escribir que fue la Virgen María, pero hasta que se descubrió la genética, se pudo saber por qué José no podía meterse con María. ¿Y por qué no podía el Mesías, el Hijo de Dios, nacer normalmente como nacimos tú y yo, de un padre y del semen de mi padre, del esperma de mi padre y de un óvulo de mi madre? Porque es en el esperma donde viene el pecado. En la semilla del varón. Pero ¿quién da luz? La mujer. El hombre es el transmisor. Dios creó al hombre para que él fuera el transmisor. Dios creó a la mujer para que ella fuera la receptora. La mujer recibe, el hombre da. Así nos creó Dios. Y lo podemos aplicar también en el matrimonio. Maridos, Efesios 5, amen a sus mujeres. Dios le pide al hombre que él sea el que dé el amor. Dios nunca le pide a la mujer que ella sea la que ame al marido. Es el marido el que debe amar a la mujer y a la mujer le pide que lo respete y que se sujete. Pero es el hombre el que tiene que. ¿Y por qué es el hombre el que tiene que dar? Porque dice que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y dice 1 Juan que nosotros amamos a Dios porque Él primero nos amó a nosotros. Y siguiendo el ejemplo de Dios, el varón, que es la cabeza del hogar, debe de entender que nosotros fuimos dados para darle amor, para darle de comer, para darle dirección, para darle cariño, para darle cuidado, para darle esperanza. Por eso el ser cabeza y el ser varón es la responsabilidad más grande, el ser padre de familia en esta vida. Y los hombres, ¿verdad? Pues ya sería otro tema, ¿verdad? Y nos saldríamos. Ahora en el seminario de matrimonios en Querétaro vamos a hablar mucho de esto. Pero regresando a nuestro tema, la semilla entonces, vemos que la mujer no la tendría. Entonces, ¿cuándo se cumplió que la semilla de la mujer heriría en la cabeza a Satanás? Dice en Gálatas 3 que la semilla es Cristo. La semilla es Jesús. No era simiente, sino simiente en singular. Cristo en la cruz del Calvario, ahí le dice a Satanás, tú le dirás en el calcañar. ¿Cuál es el calcañar? Es el talón. El talón es el calcañar, apúntalo, el talón. ¿Qué significa que Satanás iba a herir a la semilla o al Mesías que vendría la mujer en el talón y la semilla de la mujer que es Cristo lo heriría en la cabeza? No sé cuántos de ustedes han conocido o han leído la mitología griega, la Ilíada y todos los asuntos que existen de Aquiles. Aquiles era un gran héroe que cuando le dispararon una flecha, nada era vulnerable y nadie podía entender este héroe de la mitología griega cómo podía ser vencido. Y cuando le dan la flecha en el talón, por eso se llama el talón de Aquiles, ahí fue el lugar donde Aquiles sucumbió. Entonces, cuando Satanás crucificó a Cristo o cuando conspiró y se le metió a Judas, Juan 13, se metió el diablo a Judas para que Judas entregara a Jesucristo, armó todo el tango y estaban todos, imagínense, en la cruz del Calvario estaban todos los demonios, alabado, bomba, el Mesías, muera, y todo, escúpele, y si tú eres, bájate a la cruz. Y el espectáculo era, dice el Salmo 22, Cristo los veía como animales a la gente, y además en el mundo espiritual que la gente no podía ver, eran todos, ahí fue la reunión, la cumbre de los poderes de las tinieblas más grande de toda la historia. Nunca se han juntado todos los demonios y todos los ángeles y Satanás y sus legiones, nunca se han unido tanto como en el día en que crucificaron a Cristo, porque creyeron que era la máxima obra que habían hecho. Y qué sustos se llevan cuando Cristo se levanta entre los muertos.
Dice en 1 Corintios 1, si los príncipes de este siglo hubieran sabido y hubieran tenido la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero se equivocaron porque Satanás no conoce el futuro. No conoce el futuro. Conoce algunas cosas, pero no conoce el plan completo de Dios. Ahora regresamos a Génesis 3:15. Ya desciframos que la semilla es Cristo y es el esperma que puso Dios. Pregunta, ¿y el esperma del diablo quién es? Tu simiente. Aquí la Biblia está diciendo que Satanás tenía una simiente, un semen, un esperma. ¿Querrá esto decir acaso que, como muchos han de una forma equivocada interpretado, que Satanás tuvo relaciones con Eva? Esto es descartado en Génesis 4:1, porque dice la Biblia, conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio luz a Caín. Está descartado que Satanás haya tenido relaciones sexuales con Eva. Vuelvo a repetir, porque entonces la Biblia no diría que fue Adán el que fue el padre de Caín. El primer fruto de la primer pareja fue de el diablo y se llama Caín. Y en 1 de Juan 3, del 10 al 12 dice, Caín era del maligno. Ahora, si Satanás entonces, ¿verdad? Y esto es es una tontería de que Satanás se metió con Eva. No fue el que se metió con Eva. Entonces, ¿de qué significa la semilla de Satanás? Y es muy fácil deducirlo. Cuando Eva tomó el fruto, ¿qué decía en Génesis 1, 11 y 2? Veámoslo rápidamente. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé cera, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Comete una manzana y ¿qué tiene en el centro? Si microscópicamente analizas esa semilla de manzana, ¿qué tiene la semilla de la manzana? El programa, el software de Dios, para que cuando crezca, no crezca con el cuerpo del mango, ni que sea roja como la uva, ni como el cuerpo panzona de la pera, ni alargado como el plátano, sino para que sea exactamente una manzana. Las semillas de uvas dan uvas, las semillas de chabacanos, papayas dan papayas. Toda semilla lleva contenida en el código genético hereditario el programa que Dios le puso a todas las cosas para que todo se reprodujera conforme a su especie y a su género. Nada de que venimos de chita. Genéticamente es una imposibilidad, señores científicos. Biológicamente es algo irracional, porque los ladrillos que forman la vida se llaman los aminoácidos. Y los aminoácidos del músculo del perro y los aminoácidos del músculo de los perros son absolutamente diferentes a los aminoácidos de los músculos del hombre. Y los aminoácidos que son los ladrillos de la vida han impedido, impiden y impedirán los aminoácidos, repito, la evolución. ¿Qué comió Eva? ¿Cuál manzana? Nunca dice la Biblia que fue manzana. ¿Por qué no nos interesa lo que ella haciendo? Hubieran quedado malditas las manzanas para siempre, ¿no? Y es la fruta de las más ricas que existen en vitaminas. La manzana. Dicen en inglés, one apple a day keeps the doctor away. Una manzana diaria mantiene el doctor lejos de tu casa. Si tú comes una manzana diario en ayuno, no te imaginas la bendición que es para tu estómago, tus intestinos, el ácido clorhídrico del flujo de la flora intestinal. Bueno, es maravillosa la manzana. Entonces, vamos olvidándonos de la manzana. Ella comió un fruto y ese fruto traía consigo ¿qué cosa? Muy bien, pero ese fruto, ¿de quién era? De Satanás. El momento en que Eva come, vemos nosotros que entra al ser humano por la boca la semilla. ¿Y a dónde entra esa semilla? A los genes. Infecta inmediatamente la genética humana.
Y es maravilloso que cuando Cristo vino al mundo, se acercó un hombre que le llamaban el Gadareno y le dijo Cristo al demonio, ¿cómo te llamas? Y él le contestó, Legión. Y Legión era un grupo de soldados cuyo número era 6,000 soldados. Una legión romana consistía en 6,000 soldados. Este hombre tenía en su cuerpo 6,000 demonios. ¿Dónde los demonios se meten en el cuerpo humano para que quepan 6,000 dentro de tu suegra? No es cierto, no es cierto. No te creas, suegra. ¿Dónde caben? Es maravilloso que Cristo nos hable que el demonio, en primer lugar, usa, cuando los demonios entran al cuerpo humano, de alguna forma se apoderan de los nervios, de las neuronas del cerebro. Nosotros no hemos desarrollado ni el 10% del cerebro, pero los demonios, de acuerdo a la Biblia, la palabra daimón significa ser inteligente, entran al cerebro y comienzan a controlar desde el cerebro los ojos de la persona y ven a través de la persona. Manejan las manos de la persona y le infunden al ser humano una fuerza sobrenatural. El gadareno rompía las cadenas. Un endemoniado agarra a 4 o 5 personas y las avienta, y aunque sea un chaparrito así o enanito, no puedes con él. Una fuerza sobrenatural. Entonces los demonios usan los ojos, usan las cuerdas vocales. Y cuando habla un endemoniado, le cambia la voz. ¿Pero por qué? Porque saben, tienen el control de las cuerdas vocales, de los nervios ópticos, de los oídos, tienen el control de todo el ser y además pueden entrar en los genes y crear monstruos. Esas abominaciones genéticas que existen de niños sapos y cosas así, ¿verdad? No es Dios el que las creó. Una mala nutrición, drogas como la famosa talidomina, ¿se acuerdan en los 60s? Que la recomendaban abiertamente y pasaron 10 años y fue la causa de todas las monstruosidades que nacieron. Ellos pueden hacer monstruos. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Cristo nos vino a mostrar que es un control increíble el que Satanás tiene de un ser humano. Por eso es peligrosísimo que un demonio entre a tu vida o a mi vida. Es peligrosísimo. Porque lo primero que comienza a operar en mi vida o en tu vida, cuando un demonio entra, es el autoengaño. Tú crees que eres normal y no es cierto. Traes nada más por acá la cola se te mueve así. Cuando nosotros vemos que esta semilla conllevaba en sí el fruto, entonces nos damos cuenta que cuando nace el primer fruto de la primera pareja, Caín viene envenenado. Y dice en 1 Juan 3, vamos a 1 Juan 3, que nos explica lo que pasó siglos antes en el huerto del Edén. Dice el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 3. Y él lo explica claramente y nos dice en el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era, en el griego es pertenecía al maligno y mató a su hermano. Con cuidado. ¿Y por qué causa? ¿Qué motivó que Caín? ¿Qué se le metió a Caín que despertó tal enojo que mató a Abel? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vamos a detenernos rápidamente aquí. Caín ve que su hermano actúa en fe. ¿Cómo sabemos? Porque en Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín su hermano. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo y aún muerto sus obras hablan por ella y muerto Dios da testimonio de sus ofrendas. Entonces, el momento en que Abel le dice a Dios, aquí está lo que tú me has pedido, el fruto, el derramamiento de sangre de un animal. Y Caín escoge, no, yo qué animal ni qué nada, le voy a traer a Dios lo que me da la gana. En ese momento, Caín, al ver las obras de su hermano, inicia la persecución de los malos contra los buenos por toda la historia. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? ¿Qué les dijo en Juan 8:44 Cristo a los fariseos? Ustedes son hijos de vuestro
No le dijo padrino. Padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué significa padre? Progenitor, aquel de donde vienes. Ustedes, hijos de vuestro padre, el diablo son. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y vean ustedes la característica que hace Cristo. Ahora muy bien, todos nosotros, ustedes y nosotros, ¿verdad? Perdón, todos los cristianos y los no cristianos, todos los seres humanos, hemos nacido con una semilla de maldad que nos fue transmitida desde el huerto del Edén. Y el apóstol Pablo en Romanos 7, siendo cristiano y apóstol de Dios, escribe: el mal está y mora, habita, tiene su habitación, su morada dentro de mí. Porque el bien que quiero no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago, por lo cual encuentro que el mal está en mí. Ese mal es esa semilla de maldad que aún siendo cristianos, tú y yo, sigue latente dentro de mi vida. Ahora, con cuidado, aquí acabamos. Nacimos con esa semilla. No habría forma de combatir esa semilla porque le dijo Dios a Eva: tu semilla le dirá en la cabeza. Entonces Dios manda a los seres humanos otra semilla, la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, habiendo sido renacidos, vueltos a nacer por la semilla no corruptible, sino incorruptible. La semilla incorruptible, semilla, que es la palabra de Dios. Cuando Cristo contó la parábola del sembrador, dijo que la semilla era la palabra. Entonces, fíjense lo que pasa. Nacimos con esta semilla, nos exponemos al Evangelio, tú crees al Evangelio de Cristo y es la semilla que viaja, ¿verdad? Porque la fe es por el oír. Entonces la palabra de Dios está demostrado físicamente que el sonido viaja por ondas y por eso tú me puedes escuchar. Si nos vamos a la luna, tú no me podrías escuchar porque allá no viajan las ondas como viajan en la Tierra. ¿Y por qué aquí sí viajan y en la luna no viajan? Porque aquí hay un espectro electromagnético que fue la luz que creó Dios al principio para hacer posible la comunicación entre nosotros. Entonces, bueno, eso ya es física, pero cuando la palabra de Dios viaja, lleva consigo la semilla. Entonces entra la palabra y entra a mi corazón, y si tengo buena tierra y soy honesto y estoy buscando la verdad, esa semilla cae en buena tierra y comienza dentro de mi vida lo que toda semilla tiene que hacer. Primero se rompe, después echa raíces y hasta que echa raíces comienza a crecer hacia arriba. Entonces la semilla es sembrada. ¿Y qué es lo que hace crecer la semilla de Dios en mi vida? El agua de la Biblia. Si tú no riegas diario tu vida espiritual de esa semilla que fue sembrada cuando oíste la palabra, si tú no la riegas, si tú no te expones a la Biblia todos los días, la semilla dentro de ti se puede ahogar o se puede frustrar y nunca dar fruto. Y hay muchos cristianos que me escuchan que en su vida han dado fruto. ¿De qué se trata? Ahora que Dios pone una semilla de santidad en mi vida, es con el propósito de herir en la cabeza a la semilla de Satanás. Porque es aquí en la cabeza donde está el campo de batalla. En la cabeza tenemos que darle. En la cabeza están mis malos pensamientos, todas las maquinaciones están en la cabeza y ahora tengo que renovar mi mente, porque mi mente, si no está renovada, la semilla de Satanás, le sigo dando comida y sigue viendo pornografía y sigue haciendo cosas y sigue viendo cosas inmorales, y toda la carne que le des a la semilla de Satanás la hace crecer y haces morir la semilla de la palabra de Dios. Y se hace infructuosa y nunca en tu vida darás fruto. Bueno, pues de alguna forma hemos brevemente, porque esto es mucho más profundo todavía, dado, ¿verdad?, un panorama general de cómo se originó todo genéticamente, bíblicamente, y nos damos cuenta que la Biblia no es como el Corán, no es como el Ramayana, no es como el Popo, como los Vedas, como el Tripitaka de Buda. Ningún libro sagrado se puede contrastar con la Biblia, porque la Biblia es el único documento que nos narra no solamente aspectos científicos
que no se habían descubierto, sino arqueológicos, antropológicos, físicos, geográficos, psicológicos, de cualquier disciplina y de cualquier academia que tú conozcas. La Biblia es más antigua que la psicología, que la biología, que la genética y que cualquier disciplina académica que el hombre pueda desarrollar. Esto es una de las pruebas más grandes, que este libro no es cualquier libro. He ahí porque es el más controvertido y el más atacado. Porque es el único libro que nos dice de dónde venimos. ¿Cómo se originó todo? ¿Cuál es la mecánica, la logística que está operando en el mundo de la maldad y la forma como podemos nosotros contrarrestar esa maldad? Y Jesús vino a deshacer las obras del diablo, a machacar esa semilla con la cual tú y yo nacimos, que es la naturaleza caída pecaminosa, la cual, como dicen Colosenses 3, tenemos que hacer morir. Y no hay forma de hacer morir a esa semilla más que a través del Espíritu. Porque dice Romanos 8, si a través del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, tendrás vida y vida en abundancia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies. La exposición de tus palabras alumbra nuestros ojos y tal conocimiento es demasiado maravilloso para nosotros. Tu entendimiento, oh Dios, es infinito. Pero gracias porque las cosas que nos has revelado son para nosotros y nuestros hijos. Para que si nosotros heredamos maldiciones de nuestros abuelos o bisabuelos, o aún de nuestros propios padres, no tenemos por qué continuar llevando estas maldiciones que tal vez nos transmitieron por ignorancia. Pero ahora nosotros ya no estamos en las tinieblas. Ahora vemos la luz, porque la luz es lo que manifiesta todas las cosas. Y ahora nosotros, tú nos has hecho la luz del mundo. Porque el mundo no tiene ninguna luz más que la que nosotros les podamos alumbrar. Ustedes son, dijo Jesús, la luz del mundo. Y nosotros no tenemos una luz propia. La luz que podemos reflejar es la luz de Jesús, porque Él es la luz del mundo. Nosotros simplemente la reflejamos como la luna refleja la luz del sol sobre la tierra. Padre, te damos gracias por este registro histórico, bíblico, científico, biológico y genético y psicológico que la Biblia nos ofrece del origen del mal. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que somos responsables de cada decisión moral que tomemos. Somos responsables moralmente delante de ti. Nos has creado con esta capacidad. Y por esta razón, porque somos responsables, la Biblia dice, prepárate para darle cuentas a Dios. Porque de cada palabra, de cada obra, de cada cosa que hayamos hecho, a favor o en contra del reino de Dios, se nos pagará o se nos castigará, tanto en esta vida como en la que viene también. Si hay alguna persona en esta noche que por primera vez le quiere entregar su vida a Jesucristo y permitirle a Cristo que siembre dentro de tu espíritu la semilla incorruptible de su palabra, para que tú comiences a regarla y a observar el crecimiento dentro de ti, cómo el hombre nuevo se va renovando día a día, aunque el exterior se va desgastando. Arrepiéntete de tus pecados, porque es la primera condición para recibir la semilla de Dios, arrepentimiento. Reconoce que te has equivocado en tu forma de vivir y pídele perdón a Dios por todo lo que has hecho. Ahora Dios te va a perdonar y no tienes que hacer obras para que Él te perdone, ni sacrificios. La Biblia dice que nos perdona gracias a la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por los méritos y por la sangre que el Hijo de Dios derramó en esa cruz, Dios te regala gratuitamente, te otorga la salvación.
Tú tienes que creer en segundo lugar que Jesús hizo esto en la cruz, que pagó en tu lugar y en mi lugar. Y cree también que a los 3 días venció la muerte y demostró que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Demostró que Él es Dios al levantarse de los muertos, y demostró que después de esta vida no nos vamos a quedar en la tumba, porque los hijos de Él oirán su voz y saldrán a resurrección de vida. Dile a Dios desde tu lugar en esta noche: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mi vida, perdona mis pecados, creo que tu Hijo pagó en la cruz en mi lugar, con su muerte y con su sangre, y te pido, Señor Jesús, que entres a mi vida, que me salves, que cambies mi manera de pensar. Ahora conozco que tú eres el único que me puedes ofrecer respuestas, las respuestas absolutas y verdaderas de la única verdad que existe, que eres tú. Bendito seas, Jesús, porque te recibo como mi Dios y mi Salvador. Bendigo tu nombre y alabo tu gracia por todos los siglos. Amén. Y el tema que vamos a abordar se titula Un mundo enfermo. Un mundo enfermo. No cabe duda, damas y caballeros, que en los últimos, podríamos decir, 5 o 10 años, hemos sido testigos que parece que la naturaleza se está viniendo contra los seres humanos. Las fuerzas de la naturaleza se están volviendo en el mundo y hemos sido testigos en los últimos años de huracanes devastadores, tornados, inundaciones, incendios, erupciones volcánicas. El Popocatépetl cerca de Puebla está a punto ya está cansado de nosotros, el Popo. Terremotos, tsunamis, etcétera, etcétera. Y la pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué le está pasando al mundo? Bueno, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido erupciones volcánicas, siempre ha habido fenómenos de la naturaleza de este tipo, pero nunca se habían conjugado tantos al mismo tiempo. Y una de las evidencias más grandes de que el planeta Tierra se encuentra enfermo, parece que ahorita sí nuestro planeta tiene una bronquitis o una neumonía aguda, son los cambios climatológicos. Cuando ya la primavera no es primavera y en el invierno ya no es invierno, y cuando debe haber calor hay frío, y cuando debe haber frío debe de haber calor, nos damos cuenta que los ciclos de la naturaleza nos indican que verdaderamente la ecología del planeta Tierra se encuentra en gravedad. Y la Biblia nos da respuestas muy claras. Es este libro que tengo en mis manos, el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, el primer libro que se tradujo en la historia a más idiomas y a más dialectos que cualquier otro volumen de literatura en las millones de bibliotecas que están alrededor del mundo. El libro que contiene los registros más antiguos de genética, de química, de física, de antropología, de paleontología, de arqueología y de la disciplina académica que tú me quieras mencionar.
No existen en los libros sagrados ni el Popo, ni el Tripitaka de Buda, ni los Vedas de los persas. El que tú me quieras mencionar, el Corán del Islam, no existe un libro, ni siquiera que se atreva a comparar los registros históricos, geográficos, etcétera, etcétera, que contiene la Biblia con cualquier otro libro que tú quieras presentarme. Ni tampoco hay ningún líder religioso, ni Mahoma, ni Buda, ni Mahatma Gandhi, ni Zoroastro, que se pueda comparar con la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el tema de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Estos 66 libros nos mencionan, y está escondido en muchos de ellos, la persona del Hijo de Dios. La Biblia nos muestra claramente en el Evangelio de Lucas capítulo 21 que Jesucristo anunció que antes de que Él regresara, el mundo iba a tener estas características, precisamente, no solamente climatológicas como lo vamos a ver, sino morales también y geopolíticas. La unión actualmente de Rusia con China, con Irán, con Siria y con Turquía no es una coincidencia. Estas 5 naciones que encontramos ahorita unidas, se profetizó hace 2600 años en Ezequiel capítulo 38, que estas naciones, cuando no existían, ¿y cómo podemos determinar que eran ellas? Por la zona geográfica en la que la Biblia las ubica. Por ejemplo, Rusia ubica la Biblia como el nombre de Magog, porque los magogitas son los que vienen de los godos, de los escitas, y es la región que ocupa exactamente geográficamente las 15 repúblicas en las que se dividió Rusia en 1991. Y así podemos ver nosotros que en Génesis capítulo 10, los hijos de Noé, de ahí descendieron todas las naciones de los jafetitas, toda Europa, que son los anglosajones, de los camitas, todo el continente africano, y de los semitas o de Sem, el continente o todo el área del Asia Menor y del Medio Oriente. Entonces, es impresionante cómo este libro maravilloso nos puede trasladar de cientos de siglos con anticipación y ponernos en el siglo XXI y corroborar nosotros que solamente Dios pudo inspirar y podemos tener un libro como la Biblia que es incomparable. No hay ningún sistema de filosofía, no hay ninguna ideología humana que la Biblia no haga pedazos. Destruye cualquier sistema de pensamiento que el ser humano ha desarrollado a través de los siglos. Y así podemos nosotros darnos cuenta claramente de que nos encontramos con la verdad. La Biblia es el único libro también que describe verdades absolutas, porque todas las demás filosofías y ideologías que tú puedas leer son verdades relativas, inclusive de la misma ciencia. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 9, Cristo está hablando: cuando oigan de guerras y de sediciones, o sea, de tumultos y de insurrecciones en las naciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y esto, damas y caballeros, no se cumplió hasta el siglo XX. Siempre ha habido guerras, desde Caín mató a Abel, pero no fue hasta el siglo XX, 1914, cuando en la Primera Guerra Mundial se unieron naciones contra naciones. Y en 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial, involucrando a la mayor parte de las naciones en el mundo. Así que nos damos cuenta que el siglo XX fue el inicio de la tribulación, no de las 70 semanas de Daniel, sino el principio de los dolores del ser humano, con las 2 primeras guerras mundiales.
Después de la Segunda Guerra Mundial hubo más de 273 revoluciones y golpes de Estado. Y ahorita nos encontramos en el siglo XXI, que somos la primera generación de la historia con el suficiente poder nuclear para destruirnos en un minuto. Ya tenemos la amenaza en Corea del Norte, tenemos la amenaza armas nucleares en la India, tenemos la amenaza de Rusia tratando de ocupar el Medio Oriente, el movimiento de la primavera árabe que se levantó hace como 8 o 10 años en el Medio Oriente con ISIS para controlar con el Islam todo el Medio Oriente. Estados Unidos ahorita está en tensión ya con la Guerra Fría con Rusia y estamos en un punto ahorita tan difícil donde creemos, ¿verdad?, la mayor parte de los que estudiamos las profecías bíblicas, que tal vez Venezuela se encuentre en medio del conflicto. Ahorita sabemos nosotros que se juntaron Europa, la Unión Europea, con Estados Unidos para apoyar a otro presidente en Venezuela contra otro dictador. Pero ¿qué es lo que impide ahorita que se acabe esa dictadura y que entre un nuevo gobierno? Una invasión armada militar. Y para que esto suceda, se enfrentarían dos potencias, Rusia y Estados Unidos. Y si esto se lleva a cabo en los próximos días o semanas, nos enfrentamos a una guerra nuclear de proporciones mundiales, donde de acuerdo al cuarto sello del Apocalipsis, moriría casi una cuarta parte de la humanidad. Por eso no se ha hecho nada y por eso hay una tensión simplemente, ¿verdad?, en la que la única forma en la que se pueda liberar esta nación es a través de una intervención militar. No se ha llevado a cabo por las consecuencias tan terribles en las que se hundiría el mundo antes de que Cristo regrese. Esto es solamente un ejemplo de lo que Jesús dijo: oirán de rumores de guerras. Y es lo que estamos oyendo, los tambores de guerra se oyen en el mundo entero. Muy bien, el libro de Isaías capítulo 24 nos describe hace, apúntenlo, 2700 años. Este libro fue escrito hace 2700 años por el profeta Isaías. Y este libro se encuentra y se descubrió en 1948 en los rollos de Qumran, en el Mar Muerto. Y si tú vas a Jerusalén, ahí en el Museo del Holocausto se encuentran los originales, los papiros escritos en arameo y en el hebreo del libro de Isaías, tal como lo tenemos en la Biblia. Así que cuando hablamos de la Biblia y citamos lugares geográficos, hablamos de ideologías, de sistemas de pensamiento, de nombres de reyes, de nombres de príncipes, de nombres de gobernantes, no estamos especulando ni hablando de Alicia en el País de las Maravillas. Estamos hablando de historia, estamos hablando de geografía, que la arqueología ha corroborado y ha comprobado que las regiones, los lugares, los presidentes, los nombres que están escritos en la Biblia forman parte de la historia. Así que no venimos a cuentos de hadas, venimos con un libro sobrenatural. Veamos lo que el profeta hace 2700 años profetizó, cómo iba a acabar el mundo y las razones por las cuales el mundo, síganme con mucho cuidado, se encuentra en las condiciones en las que se encuentra actualmente. Dice así comienza este capítulo: He aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Vemos en primer lugar que es Dios mismo el que está a punto de juzgar el mundo. ¿Por qué? Porque somos agentes morales responsables. Damas y caballeros, nosotros no venimos del chango, ni de tu tía la chita. No venimos ni somos el resultado de un proceso evolucionario fortuito o accidental.
Cuando en 1954 los doctores Watson y el doctor Crick les dan el premio Nobel de Medicina por descubrir el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el que está impreso en cada una de las billones de células que el cuerpo humano tiene, el 63% de los científicos ateos dejaron el ateísmo, simplemente porque la genética nos demuestra y nos comprueba que es imposible que una especie tenga una mutación hacia otra especie. O sea, un perro jamás será un gato, un hipopótamo un dinosaurio, un camello jamás será un león, un caballo jamás será del ganado vacuno o equino o un caballo, por la genética del ADN. Entonces, biológicamente se demuestra, ¿verdad?, las mentiras que se creyeron durante casi un siglo y que se siguen enseñando en las universidades, que venimos de Chita. Pregúntale a tu maestro a quién se parece su abuelita. La mía era muy bonita. No era oaxaqueña, pero era también bonita, ¿verdad? Entonces, es increíble que el ser humano haya creído tantas mentiras para que podamos nosotros concluir de una forma irracional, porque la segunda ley de la termodinámica también contradice la evolución y contradice que el universo haya sido hecho de repente como un accidente y que el universo era eterno, cosa que también ya completamente descartaron los libros de la astronomía. Entonces, la Biblia dice que tú y yo somos agentes morales, no somos animales. No venimos de los animales, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y como tales, tú y yo somos responsables de cada acción que hayamos cometido. Y el mensaje glorioso de la Biblia es que como somos todos pecadores y no hay nadie que haya guardado los 10 mandamientos, nadie más que Jesucristo, el mensaje de la Biblia es que un hombre hace 2000 años paga por nuestros pecados, que es Dios mismo hecho en la carne, para decirnos que nuestro pasado puede ser borrado si creemos en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué mensaje tan glorioso necesitamos los que estábamos lastimados de nuestra conciencia del pasado? Yo fui un muchacho comunista, abracé el comunismo a los 16 años de edad, me volví un rebelde contra la autoridad de mis padres, la autoridad del gobierno, nos persiguieron, etcétera, etcétera. Me puse a estudiar la dialéctica materialista, a Hegel, a Marx, etcétera, etcétera, porque creía que estas ideologías gubernamentales o filosofías era la solución para la repartición de la riqueza, para acabar con las injusticias. Y no hay ningún sistema, damas y caballeros, humano que acabe con la pobreza y que acabe con la prostitución, que acabe con los problemas inmorales. Simplemente vivimos en un mundo en descomposición. Y el mensaje es: vengan a la cruz aquellos que quieran ser salvados, porque el barco se está hundiendo. Muy bien, en el libro de los Hechos, capítulo 17, los apóstoles, cuando comenzaron a predicar la resurrección de Cristo, este fue el mensaje de los apóstoles en el primer siglo de la era cristiana. Dice el versículo 30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En esta mañana, Dios no te está sugiriendo, Dios te está ordenando que dejes el camino que tú llevas en esta mañana. O por lo menos muchos han entrado por esa puerta y se encontraban en un camino equivocado. Y Dios te ha traído a esta conferencia para que reflexiones y sepas que tú no puedes seguir en el adulterio. Tú no puedes seguir fornicando con tu novia y con tu novio. Tú no puedes seguir transando y defraudando a la gente. Tú no puedes seguir en un camino donde tarde o temprano
las consecuencias las vas a recoger. Y la mayor parte de las veces son consecuencias muy, muy amargas, desilusionantes, que pueden transformar tu identidad, tu familia y tu mismo trabajo. Dios manda ahora a que el ser humano se arrepienta de sus pecados. El arrepentimiento es ir caminando por un lado y el arrepentimiento es darte la vuelta en 180 grados y caminar en dirección contraria. Y nadie lo puede hacer si no tiene a Jesucristo en su corazón. Primero tienes que abrirle tu vida a Jesucristo para que Él te dé el poder de volverte en dirección contraria y te convenza de que realmente hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esto nos habla claramente, ¿verdad?, de que ahora Dios manda a todo el mundo que se arrepienta, y dice el versículo 31, ¿por qué? Porque Dios ha establecido un día en el cual te juzgará. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, o sea, por Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Regresamos a Isaías 24 y dice el versículo 2, y sucederá como al pueblo, como al sacerdote, como al siervo, como al amo, como a la criada, como al ama, como al que compra, como al que vende, como al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. En segundo lugar, será un juicio universal. Indígenas, políticos, ricos, clase media, clase social, no va a haber distinción de personas, estarán delante de Dios. Y cada ser humano en el día del juicio va a ser juzgado de acuerdo a la luz que haya recibido acerca del conocimiento de Dios. Muchas veces me han preguntado, oiga, ¿y qué pasará con aquellos que nunca oyeron de Cristo? Es una muy buena pregunta. ¿Y qué pasará, por ejemplo, con los budistas, pues, que nunca hablaron de Cristo ni tuvieron la Biblia? Muy buena pregunta. Y los musulmanes que también nunca han oído hablar de Cristo, y los indígenas, los aztecas, tlaxcaltecas, chichimecas, mixtecos, que nunca oyeron hablar de Cristo ni de la Biblia. ¿Cómo los va a juzgar Dios? La Biblia tiene la respuesta en Romanos 2, del 12 en adelante. Y ahí el apóstol Pablo explica en Romanos 2, del 12 en adelante, que las personas que han muerto sin el conocimiento de la Biblia, para que tú lo sepas y no te andes preocupando qué les va a pasar a los demás, los que han muerto sin el conocimiento de Cristo y sin el conocimiento de la Biblia, Dios los va a juzgar por su conciencia. El día que Cristo juzgará los secretos de los hombres. Entonces no nos preocupemos por la gente que no ha oído hablar de Cristo. Ni, por ejemplo, nuestro padre, mi padre, nosotros éramos sumamente católicos. Yo quería a los 12 años ser cura y estuve en el seminario salesiano durante casi un año y haciendo el noviciado aprendí un poco de latín, era a monaguillo y yo quería abrazar el sacerdocio, era muy místico de niño, etcétera, etcétera. Y cuando nos dijo un arzobispo que teníamos que hacer el voto del celibato sacerdotal, le pregunté, perdón, excuse me, ¿qué es eso? Y me dice, a esa edad que yo tenía 13 años, es que ustedes tienen que hacer un voto que no se pueden casar jamás. Y recuerdo que esa misma tarde, estábamos en Acapulco en el seminario, ahí en la colonia Costa Azul, pasó una güerita en una bicicleta, muy parecida a mi amor. Y soñé con esa güerita. Y al otro día le hablé a mi papá a las 7:30 de la mañana y le dije, papá, yo no puedo seguir aquí. ¿Por qué, mijito? Le dije, porque me gustan las mujeres. Y mi papá estaba feliz, él no quería que yo abrazara esto, aunque era muy católico, pero él no quería, ¿verdad? Pues sabía muy bien, no me quería decir la verdad, me recogió a las 8:15 de la mañana y me decepcioné muchísimo de la religión y por eso me hice ateo. Porque me di cuenta que eran puras mentiras, eran puras tonterías, etcétera, etcétera, y me fui al otro extremo en contra de la religión.
Y cuando mi hermano a los 26 años de edad, después de padecer todo lo que padecí por mis ideas comunistas, viene y me dice: te vengo a ofrecer a un hombre que no es una religión, que se llama Jesús, y que no es católico, ni protestante, ni mormón, ni ninguna religión. Él es el Hijo de Dios. No te vengo a presentar una religión, sino a Jesucristo. Comencé a leer el Evangelio de Juan, y cuando llegué a Juan 14, versículo 6, cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, no dormí en toda esa noche, porque me acordé de Buda. Antes de morir, Buda dijo: busquen la verdad. Nunca dijo que era la verdad. Mahatma Gandhi, un hombre que a través del pacifismo evitó que los ingleses conquistaran la India. Y Zoroastro, y así me fui con todos los líderes. El Che Guevara, tenía una foto del Che Guevara así grandísima en mi cuarto, ¿verdad? Me di cuenta el pobre hombre cómo murió en Bolivia, cómo fracasó la extensión del comunismo cubano en Sudamérica, cuando él con 4, 5, 6 hombres se encaminó para allá. Yo estaba a punto de irme a entrenar ya en las guerrillas urbanas. Y todas estas cosas, cuando oí de Jesucristo, caí de rodillas y le pedí que entrara a mi corazón. Me encontraba en un estado de existencialismo impresionante, y me di cuenta, ¿verdad?, que yo no podía luchar contra Dios, que si yo amaba la verdad y me quería apasionar por algo, sería con Jesús. Y le prometí a Dios que yo quería ser un apasionado de la verdad, levantar este libro y dedicar mi vida, la corta vida que Dios nos ha dado, a decirle al mundo: Jesús vive, arrepiéntete de tus pecados. El versículo 4 de Isaías 24 continúa diciendo: se destruyó, cayó la tierra. Recuerden, esto fue escrito hace 2700 años. Se destruyó, cayó la tierra. Enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Porque vean las 3 razones del juicio de Dios contra este mundo. Número 1, traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Número 1, Dios, asumiendo que Él existe, es lógico que haya puesto leyes en el universo. Anoche platicaba con una persona aquí en la iglesia, y al salir de la iglesia anoche vimos la luna. La vieron muchos ustedes, la luna entera, y siempre nos maravillamos de ver cómo un cuerpo como la luna celeste parezca flotar en el espacio sin que nada lo sostenga. Cuando Isaac Newton y Galileo Galilei antes comenzaron a descubrir las leyes de que no era el sol que giraba alrededor de la tierra, sino la tierra alrededor del sol, comenzaron a descubrir Isaac Newton, Blaise Pascal, han sido los científicos más grandes de los siglos pasados. Ellos eran cristianos. Comenzaron a descubrir que el universo que nos rodea es un universo afinado. Para que me entiendan, un motor de un coche, una bujía que tenga mal, el cablecito de la batería que no esté conectado adecuadamente, impide que tu carro se eche a andar. Un motor es un diseño mecánico de la ingeniería mecánica automotriz, en el que todas sus partes tienen que trabajar en conjunto. La bomba de la gasolina con las bujías, con la batería, etcétera, etcétera. Y basta una de esas piezas que no funcione para que el motor deje de funcionar. Nuestro universo es como un motor impresionante, donde las leyes de la gravitación, las leyes termonucleares, la primera y la segunda ley de la termodinámica, las leyes del electromagnetismo funcionan, y porque funcionan existe la ciencia. ¿Por qué existe la ciencia? Porque la ciencia se basa en la observación de los fenómenos. Y un científico tiene que ver, observar, tiene que tomar nota
y tiene que comprobar después de que eso es constante para que sea científico. Y si no se puede corroborar ni observar, nada puede llamarse científico. Por eso la teoría de la evolución es teoría, porque no se ha observado en más de un siglo que Carlos Darwin la postuló en su libro El origen de las especies, que hay una mutación entre una especie y otra especie. Le llaman el eslabón perdido. Hay la macroevolución, pero no la microevolución. Entonces, un perro puede nacer sin cola o puede ser chihuahueño, grandanés, pastor alemán, etcétera, etcétera, pero son caninos. Los caballos son ponis, son percherones, caballos árabes, cuarto de milla, pero son equinos. Hay vacas y hay toros cebú, toros de lidia, etcétera, pero pertenecen al ganado vacuno. Son especies que se reproducen y tienen cambios entre ellos, chiquitos, grandes, pero pertenecen a esa especie. Pero no se ha corroborado la mutación de una especie a otra especie. Señores maestros de la universidad que nos acompañan, y esta es la razón por la cual es una teoría que es irracional contra las leyes de la biología y de la física de los últimos descubrimientos. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que Dios puso leyes morales, y dice la Biblia, en primer lugar, falsearon, traspasaron las leyes. Dios ha puesto una frontera o una barrera moral porque somos agentes morales. Y así como hay leyes cósmicas, la Biblia nos da las leyes de ética, de conducta y de moral de Dios. Y cuando tú traspasas esas leyes que Dios ha puesto para que no nos crucemos al otro lado, ¿cómo se llama? Cuando te pasas en la calle la luz roja. Se llama transgresión. Has transgredido las leyes de tránsito de la ciudad de Oaxaca. Y si te veo en la policía, te dan un ticket inmediatamente, porque estás yendo más allá de lo que las leyes te permiten no ir. Entonces Dios ha puesto leyes morales, y una de las leyes es precisamente el matrimonio. Y Dios dice, cuando tú te cases, no traspases las leyes. El sexo se usa nada más dentro del matrimonio. No le hagas caso al sexólogo, ni a la doctora Corazón, ni al psiquiatra, ni al psicólogo que no son cristianos, porque la única autoridad sobre el sexo, cómo debe ser usado, es Dios. Él es el que nos los dio como un derecho, como un regalo maravilloso, precioso, lindo, etcétera, etcétera, dentro del matrimonio. Y cuando traspasamos las leyes y comenzamos a usarlo fuera de las formas en las que Dios lo estableció, nos volvemos culpables delante de Dios. La Biblia le llama el pecado de la fornicación. Y dentro de la fornicación es sexo antes de casarte, bestialismo, sexo con animales. Dentro del matrimonio, adulterio con una persona que no es tu esposo o tu esposa, hombre con hombre, mujer con mujer. Y hay una depravación actualmente en el mundo donde Dios dice, ya estoy hasta acá, basta. Si la humanidad sigue como está ahorita, se van ellos mismos a autodestruir. Hemos falseado el derecho. Pero además de ese derecho, hay derechos civiles. Señores abogados que nos visitan, antes de Atenas y antes de Roma, les quiero comunicar, si no lo sabían, que los atenienses y los romanos no inventaron el derecho. Las leyes y los principios del derecho y de las leyes para gobernarnos civilmente vienen de este libro de la Biblia. Escuchen, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, lo que Dios le dijo a Moisés, cómo gobernar, y que lo escuchen ahorita los agentes del Ministerio Público, los senadores que nos están escuchando, los gobernantes, los presidentes, los diputados, los presidentes municipales,
y todos aquellos hombres y mujeres que se encuentran ejerciendo el derecho civil a favor de los pueblos. Miren lo que la Biblia dice, Deuteronomio capítulo 1, versículo 16 en adelante. Dios le dice a Moisés, número 1, no hagan distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande van a oír. No tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traerán a mí y yo la oiré. Desde entonces, desde este libro, el símbolo de la abogacía es una mujer con los ojos vendados. Todos ustedes que son abogados lo saben, con una espada y con una balanza. ¿Qué representa esta mujer? Representa en primer lugar que los que van a ejercer el juicio se venden los ojos y no vean si es rico o si es pobre al que se le está juzgando. Porque si tú juzgas porque la persona tiene dinero y la persona no tiene dinero, has violado y has falseado el derecho. Y eso Dios lo castiga severamente. Número 2, la espada representa la justicia. La justicia tiene que ser ejercida y tiene que ser llevada por el Estado de derecho, porque si no hay justicia en un pueblo, no puede un pueblo ser gobernado. Cuando hay personas que bloquean las carreteras o las autopistas y el gobierno no hace nada, ese gobierno ya no está gobernando, afectando a terceras personas. El gobierno tiene que usar, desgraciadamente, el uso de la fuerza y de la violencia para ejercer el Estado de Derecho cuando es necesario. Y en un caso así, se manda a granaderos, o se manda a gases lacrimógenos, o se manda a militares, pero nadie puede atreverse a bloquear los caminos federales sin que nadie del gobierno los interrumpa. Cuando hay manifestaciones y se les permite tener manifestaciones y bloquear las calles a las personas, el gobierno ha dejado de gobernar. Porque para eso es el Estado de Derecho. El gobierno tiene que garantizarnos a todos los ciudadanos en todas las naciones del mundo nuestra libertad, nuestra seguridad y el Estado de Derecho. De ahí viene lo que se deriva, que se fundó en 1949 como los derechos humanos. La Biblia dice, falsearon el derecho. Hemos llegado a un punto donde la corrupción de los gobiernos no tiene nombre en el mundo entero. Ya no se juzga con justicia, ya no se juzga con derecho. La corrupción es como un microbio, como una ladilla, ¿verdad? Que comienza a crecer, a crecer, a crecer, a carcomer, a carcomer, a comer, hasta que descompone el carácter de los seres humanos. Y claro que nosotros como pueblo llegamos a un punto, ¿verdad?, donde decimos, basta, queremos justicia, queremos equidad, queremos libertad. En segundo lugar, dice la Biblia que no solamente se han traspasado las leyes y falseado el derecho, y el más grave mandamiento por el cual Dios va a juzgar a la humanidad, lo dice el versículo 5, quebrantamos el pacto sempiterno. Damas y caballeros, ¿saben ustedes cuál es, santos de Dios, el pacto sempiterno? El pacto sempiterno, o sea, que es eterno y que es inviolable, es el matrimonio. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada, la más grande que Dios ha establecido antes de los gobiernos civiles, de los estados, de los patriarcas, de las escuelas, antes que cualquier cosa en la creación humana. Dios estableció el matrimonio como el fundamento de las sociedades. Y cuando los matrimonios que forman las familias, porque un matrimonio es entre un hombre y entre una mujer, varón y hembra, y genéticamente la mujer tiene los cromosomas XX y el hombre tiene, nosotros, XY. Tú eres varón y yo soy varón porque cuando mi padre y mi madre tuvieron relaciones, el cromosoma Y de mi papá
fertilizó el óvulo de mi mamá y nacimos macho camacho. Tú eres mujer porque llevas 2 cromosomas que los hombres no llevamos. Vean el libro de Malaquías, capítulo 2. Es el último libro de la Biblia para que no se vayan a Apocalipsis. Dice Malaquías capítulo 2, versículo 13 en adelante: ¿por qué es tan grave violar? ¿Por qué es tan grave? Más que cualquier otro pecado, el pacto del matrimonio. Veamos por qué. Le dice Dios a los líderes de Israel: esta vez harán cubrir el altar de lágrimas, de llanto y de clamor. No miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y me dirán por qué. Noten ustedes, antes de continuar, que los líderes de Israel habían llegado a una insensibilidad en la que ya no estaban conscientes que lo que estaban haciendo era mal. Y cuando una persona a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, en Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo le llama que han quebrantado completamente el derecho y se les llama mente reprobada. Dios los entrega a una mente reprobada si una persona insiste en ser algo que no es. Dios te deja. Pues yo quiero nada más hacerme rico. Ok, no me hagas caso, y entonces vete por el dinero, y el día que tengas tú el dinero que es por el cual estás viviendo, te vas a enfrentar con la maldición que se te va a convertir en maldición el dinero que tú querías tener. Pues yo quiero tener otras amantes porque tengo dinero. Ok, Dios nos da la libertad, tenemos el libre albedrío. Pero en ese momento, cuando tú insistes o cuando un ser humano insiste en decirle a Dios: déjame vivir solo, yo soy Dios, yo hago mis mandamientos, yo puedo decidir entre qué es bueno y qué es malo. Dios te dice: te dejo. Y es el peor juicio de Dios cuando Dios nos abandona y nos permite hacer cosas que ni los animales pueden hacer. Y estos líderes de Israel llegaron a ese punto, pero querían ir a la iglesia, querían ser religiosos, y Dios les dice: van a llorar. Y le dicen: ¿pero por qué? Ya no sabían entre el bien y entre el mal. ¿Por qué? Y Dios les dice: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Por qué? Porque ustedes le han sido desleales a su esposo, a la madre de tus hijos, a la mujer que yo te di como compañera para formar una familia. Y la familia, dice Dios, es el tesoro más grande que yo le puedo dar a un ser humano. Porque bendición de Jehová, Salmo 127, son nuestros hijos. Y ahorita muchos de ustedes pueden tener a sus hijos en drogas o en borracheras, lo que sea. Si tú eres cristiano, persevera y sé paciente. Nuestros hijos son benditos porque están sellados con la sangre del Hijo de Dios. Nadie nos los podrá quitar. Nadie. Esto me impresionó tanto hace algunos años que me puse a investigar la etimología o el significado de la palabra que se usa aquí, desleal, que es la palabra o el adjetivo que usa Dios contra los hebreos. Y a los que les interese la palabra hebrea, bagad, con B de bueno, Baj, H-A y D de David al final, bagad. Escuchen lo que significa en el hebreo ser desleal: actuar encubiertamente, ser hipócrita, fraudulentamente, secretamente, tapar algo, engañar a tu pareja. Es cuando tú volteas a tu esposa y le dices: te amo. Y tú sabes que, mira, aquí está tu te amo. Los cuernos los traes ahí escondidos atrás. Estás actuando deslealmente, hipócritamente, porque tienes un amante. Porque tienes un amante hombre o una amante mujer. Y eso Dios lo ve. Delante de Jehová están los caminos del hombre. Proverbios capítulo 6,
y Él te hará pagar todas tus veredas. Tus pecados, dice la Biblia, te alcanzarán tarde o temprano. Y el problema es que estos pecados siempre nos alcanzan en el área de la psique, de la mente. El pecado distorsiona la visión de Dios, el pecado bloquea al Espíritu Santo, el pecado nos impide, nos perdemos la brújula, perdemos el rumbo, hasta que llegamos al punto que creemos que estamos bien. Y ese es el último punto donde lo que tú haces crees que está bien. Una canita al aire, dicen muchos. Ay, pues todo el mundo lo hace. Te comienzas a desensibilizar y actuar de una manera completamente irracional. Y siempre sabemos que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y finalmente, vean ustedes la terminación de este capítulo tan tremendo, en que va a acabar el mundo, porque hace algunos años le pregunté yo a Dios, ¿a dónde tiene que llegar el mundo para que sea el colmo como Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, Génesis capítulo 19, llegaron a un punto donde dice que desde los más pequeños hasta los de la tercera edad practicaban la homosexualidad. Y esto Dios tenía que destruirlo para la preservación y la continuidad de las sociedades. Es el principio de un jitomate podrido con 99 jitomates podridos, que tienes que sacarlo podrido para que los demás puedan comerse o ser comestibles. Entonces, cuando Dios ve que en una sociedad hay demasiada infección, es un acto de misericordia que Dios haya destruido a Sodoma y Gomorra con fuego y con azufre. Entonces yo le pregunté a Dios, ¿será que el mundo tiene que llegar otra vez a este punto de ebullición donde, como en un hoy express, estamos ya a punto de reventar las sociedades del mundo y el basurero en que estamos viviendo? Y dice finalmente la Biblia en el versículo 19 del capítulo 24 de Isaías: será quebrantada la tierra, enteramente desmenuzada, será conmovida, temblará como un ebrio la tierra, removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. En aquel día Dios castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán amontonados como se amontonan los encarcelados, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Todos nosotros que hemos sido cambiados por el poder de Dios mediante la cruz, estamos esperando nuevos cielos y nueva tierra. Todo esto va a desaparecer. Ahora que cayó la famosa catedral de Notre Dame en París, impresionante que en 3 días se juntaron más de 17 millones de euros, y con los niños pobres en más de 10 años no se ha juntado ni un solo millón por una mugrosa catedral. Porque es lo que es eso, la cultura, el arte, lo que tú quieras y mandes, pero es cemento y estatuas, y sí tienen un valor cultural, claro, y el arte es maravilloso, pero es increíble que el ser humano le ponga más énfasis a las cosas del arte que a nosotros mismos. Eso es lo que trato de decirles, a qué grado hemos llegado de desensibilización. En 2 días, 17 millones de dólares para levantar esta catedral, que cuando venga el Señor se va a acabar todos los edificios y todas las estatuas y todas las construcciones que nosotros hemos hecho. Y dice la Biblia que en aquel momento podremos saber que nuestra fe no fue en vano. Gracias le damos a Dios porque por medio de la resurrección de Cristo nos hizo renacer para una esperanza viva. Y en esta esperanza permanece tú hasta el final,
Dios recompensa cuando perseveramos hasta el final, seamos fieles hasta la muerte. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quisieran entregarle su vida al Hijo de Dios? Inclinemos nuestra cabeza por unos momentos y ahí desde tu lugar, Dios te ha hablado a través de la Biblia. Dios te ama, porque de tal manera te ama Dios, que la única manera y la más dramática manera en que nos demostró su amor es muriendo en nuestro lugar, pagando el santo por los injustos, el inocente por los culpables. Esto se llama en la Biblia gracia, algo inmerecido, algo que es indigno de nosotros y que nadie podía ganarse, ni por buenas obras, ni por sacrificios. Es el mensaje glorioso de la cruz. ¿Qué nos pide Dios? Arrepentirnos de nuestros pecados. Que en este momento que escuchas este mensaje reconozcas que estás mal, que estás enfermo, enferma, moral y espiritualmente, y que no puedes seguir más en este camino. Y que Él está dispuesto en este momento a entrar en tu vida, llenar tu corazón con el Espíritu Santo y darte el poder que nos ha dado a millones de personas en el mundo para que la corta vida que tenemos la dediquemos a Él, vivamos para Él y podamos hacer su voluntad. Lo único que tienes que decirle es estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. He pecado contra ti. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó con su sangre algo que yo nunca hubiera podido pagar, jamás, ni con ninguna religión, ni con buenas obras, ni con sacrificios. Él pagó en mi lugar con su muerte en la cruz. Y te pido, Jesús, en este instante, porque creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre precioso tuyo, Jesús, a quien te entrego mi vida incondicionalmente. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por este maravilloso libro, que es la palabra de Dios. Gracias a Dios por este libro. Gracias, Señor. Gracias por este libro maravilloso que Dios nos ha dejado. Gracias. To hold you close, I've dreamed 1,000 nights. Just one embrace was all my heart desired. Every night I close my tired eyes, you appear within my soul, like a wish I keep on chasing, that I've never gotten to hold. I imagined all those moments, your soft breath, your gentle touch, built 1,000 dreams around you, simply wanting you this much. To hold you in my arms, my love. I've dreamed so many times, through the lonely nights and silent tears, you're always on my mind. To hold you in my arms, my love, was the wish I held so deep. 1,000 dreams were made.
fell asleep. I would trade the stars above me just to feel your heartbeat near. For 1 second in your embrace would erase these waiting years. To hold you in my arms, my love. I've dreamed so many times through the lonely nights and silent tears. You're always on my mind. To hold you in my arms, my love, was the wish I held so deep. 1,000 dreams were made of you before I fell asleep. Maybe someday fate will hear me, bring your heartbeat close to mine, and all the dreams I've held so tightly will finally come alive. To hold you in my arms, my love. I've dreamed so many times through the lonely nights and silent tears. You're always on my mind. To hold you in my arms, my love, was the wish I held so deep. 1,000 dreams were made of you before I fell asleep. I don't need 1,000 loves, I just need one that lasts. I don't need a perfect story, just a hand that won't let go. Through the quiet, through the storms, through the highs and through the lows. I don't care how fast we're going, we can take it day by day. As long as when I turn around, you're still here to stay. I just wanna love you longer, long enough to see us old, walking down the same road slowly, never letting go, hand in hand through every moment, through whatever life may do. I don't need the whole wide world if I'm walking it with you. We don't have to chase forever, we don't need to run so far. If forever means together, then we've already won. I just wanna love you longer, long enough to see us so, walking down the same road slowly, never letting go, hand in hand through every moment, through whatever life may do. I don't need the whole wide world if I'm walking it with you. People lose what they don't cherish over things they never say. I don't wanna be that story, I just wanna stay. I just wanna love you always, till the road just fades from view. Every step, every heartbeat leads
leads me back to you. If the world keeps turning slowly, let it turn the way it do. All I want for all my life is to walk it next to you. I don't need 1,000 loves. I just need one that lasts.